Hace apenas una semana que se estrenó la película de El Hobbit, que ha batido el récord de recaudación en taquilla en su primer fin de semana. Muy atrás queda la publicación del libro, y Luis, autor de Crónicas de Narnia, fue el primer lector de El Hobbit a principios de los años 30. Tolkien le había dejado el manuscrito para que lo pudiera leer. Estamos con José de Segovia para hablarnos de Luis, Tolkien y, por supuesto, del Hobbit. Hola, José, y bienvenido. Encantado una vez más. José, ¿qué relación había entre C.S. Lewis y Tolkien? Ellos fueron amigos hasta el punto de que cuando llegó a finales de los años 20 a la Universidad de Oxford, encontró realmente en Tolkien una especie de alma gemela. Los dos tenían una fascinación igual por la cultura de las Edas, las mitologías del norte de Europa y también los relatos que podíamos llamar entonces en su lenguaje de cuentos de hadas, ¿no? Fantasías incluso de dragones que tanto tienen que ver con esta historia. Y los dos tenían una peculiaridad, ¿no? Que mientras Tolkien había llegado a la fe católica por medio de su madre, Luis mantenía una postura claramente beligerante en torno a la fe cristiana, que consideraba como un mito más, ¿no? Y los evangelios para él no representaban ninguna diferencia con otra mitología. Entonces tuvieron una famosa conversación en aquel momento, a principios de los años 30, en el cual le desafió Tolkien a considerar que lejos de ser una mitología más, sería la realidad o la verdad que había por detrás de todas las mitologías del cristianismo. Esa conversación cambió su vida, ¿no? Le introdujo al teísmo e inició un vínculo aún más fuerte a nivel espiritual entre ambos. En ese contexto es en el que le deja el manuscrito de este libro que había escrito él a finales de los años 20, principios de los años 30, no sabemos exactamente la época, probablemente dirigido primeramente a sus hijos, pero que no tenía ningún plan de publicar. Luis se atrevió a decir en el primer comentario que publicó sobre este libro que aunque predecir es arriesgado, en mi opinión es posible que El Hobbit se convierta en un clásico. ¿Crees que acertó? Sin lugar a dudas, desde luego, la pasión que él demostró por esta historia desde la primera vez que la leyó lo demuestra en esta famosa crónica del suplemento literario del diario The Times. En ella asegura no solamente la fuerza de la primera lectura, sino habla de una 10ª y 20ª lectura, porque realmente él tuvo muchas oportunidades de leerlo a lo largo de casi una década, desde que se escribe el libro hasta que finalmente se publica y hace esta crónica 11 días después de su edición. Él es el que media también con la figura del editor, ¿no? que publica el libro, y realmente mantuvo esta pasión por esta obra, incluso en el momento de distanciamiento entre ambos. Hay un enfriamiento progresivo en la relación entre Luis y Tolkien, en parte por el hecho de que él no llega a hacerse católico, si bien finalmente es convertido al cristianismo, y también la aparición de una tercera persona, Charles Williams, que era un escritor que murió muy joven, editor sobre todo, ¿no? Que fascinó a Luis y molestaba muchísimo a Tolkien, ¿no? Pero sobre todo fue el matrimonio de él con una divorciada, cuando Luis se casa con Joy Davisman, estando ella enferma, lo que Tolkien ya no entendió, hasta el punto de que cuando se le pidió que escribiera el obituario en la prensa de él, se negó rotundamente, ¿no? En ese sentido, Luis tuvo una actitud mucho más generosa hacia Tolkien y continuó hablando con pasión del Hobbit mucho después de que la relación se enfriara, incluso se cortara. Él en muchas ocasiones se dirigió con entusiasmo, ¿no?, sobre la obra de Tolkien. ¿Puedes imaginar a Tolkien fuera de sus propios personajes? ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, Tolkien era un personaje para muchos retrógrado, no solamente porque era una persona con mucha fobia a toda la tecnología, la modernidad, era una persona en ese sentido que tendría más que ver con aquellos que nos consideramos bastante ineptos, ¿no?, para poder utilizar muchos de los avances de la modernidad. No tenía coche, no tenía televisión, un poco como le ocurre a mí,
Tolkien es realmente una persona muy lejana al mundo también, por otra parte, de la política, la economía. Vivía realmente en su mundo, sus lecturas, su familia, y la Iglesia Católica ocupaba un lugar muy importante para él, ¿no? En ese sentido, su obra carecía de ninguna ambición comercial. Este sería el ejemplo de un escritor que realmente esperaba de todo menos hacer dinero con su obra literaria, ¿no? Él, de hecho, era tremendamente perfeccionista, siempre era muy crítico con su propia obra, y eso hace que la gran parte de ella, casi toda la que conocemos, de hecho, se publica póstumamente, ¿no?, por medio de su hijo Christopher y el legado familiar, porque él realmente era demoledor en su propio análisis de su obra y tendría la tendencia, además, según dice el editor suyo, a reescribir constantemente todo lo que hacía. O sea, cada vez que recibía las galeradas, las pruebas para corregir de un texto, literalmente le añadía tal cantidad de hojas, ¿no?, que había de aparecer en cada párrafo, que el editor le tenía realmente loco Tolkien con sus constantes cambios, ¿no? Era una persona muy insegura, ¿no?, y que carecía, claro, de todo el encanto, el espíritu prolífico, el aire bon vivant que tiene Luis, ¿no? Tolkien era una persona mucho más sobria, ¿no?, e introvertida. Aunque ya al principio nos has dado alguna pincelada, ¿sabemos cómo le surgió la idea de escribir El Hobbit? Sí, Tolkien tenía, aparte de esposa, 4 hijos, y la vida de un profesor de universidad, vemos que si bien era estable, no hacía que se pudiera mantener holgadamente su casa, ¿no? Eso hace que finalmente tuviera que recurrir a ciertos ingresos extras. Como él no hacía conferencias como Luis, ni tenía una gran red de actividades que pudieran servirle de apoyo económico, lo que hacía era corregir los exámenes del final de la educación secundaria a los 17 años más o menos, ¿no?, en que en Inglaterra se utilizaba profesores universitarios en el verano para calificar todos estos exámenes, ¿no? Era un trabajo tedioso para él, francamente aburrido, en plena época de verano, además, que él hacía con bastante mala gana. En uno de esos momentos cuenta él que se quedó ensimismado en una de esas tardes de verano mirando a la ventana alrededor de la habitación y contempló de repente en la alfombra al lado de la pata de una de su mesa, la misma mesa que vemos en la Universidad Evangélica de Wheaton en Estados Unidos, un agujero. En la tela había un agujero y se quedó como absorto mirando de ella y escribió en un papel en blanco que había encontrado en medio de las hojas de exámenes las famosas palabras con las cuales comienza este libro realmente apasionante. En un agujero en el suelo escribió: vivía un hobbit. Esta fue la historia y el agujero está en el inicio de todo el relato que conocemos hoy como El Hobbit. ¿Cuáles son las claves, José, del éxito de esta historia y por lo tanto del libro y también, por supuesto, la saga de películas que ha generado? Cuando parece que nuestro mundo moderno nada tiene que ver con el de la comarca. Sí, yo creo que por un lado el tema del Hobbit despierta una fascinación universal realmente sorprendente, ¿no? Son criaturas que, si bien podríamos decir que parecen ingleses de clase media, muy parecidos a lo que podía ser Tolkien, ¿no?, en su vida ordenada, rutinaria, ¿no?, marcada por el té, como no. Los hobbits son un trasunto en este sentido del tipo de británico que era Tolkien. Sin embargo, la historia mostró una universalidad tal, en primer lugar porque es el relato de un viaje, y en este sentido conecta con todos los grandes episodios, ¿no?, en las sagas épicas, de mitologías y todo tipo de relatos de ficción que describen la vida en términos de un viaje, ¿no? En este sentido es un viaje al cual no está predispuesto el personaje del Hobbit como ninguno de nosotros, a pesar de que tenemos siempre un lado que se revela contra este conformismo, la rutina, lo que significa la vida cotidiana, ¿no? En ese sentido, desde el principio logra enganchar, ¿no?, al lector y al espectador en la actualidad con una historia extraordinaria, ¿no?, que si bien
va marcada, ¿no?, por todo tipo de emociones e incluso momentos tenebrosos, ¿no? Muestra una extraordinaria humanidad, ¿no?, en muchos de sus rasgos, ¿no? Nos muestra el espíritu épico que sin lugar a dudas a estos autores tanto admiraban, de valor, ¿no? Pero también la humildad del personaje del Hobbit es algo con lo que te identificas rápidamente, ¿no? Un personaje sin pretensiones que, como confiesa al final de su historia, pues él no es un guerrero, no es un enano, no es ni siquiera el saqueador que ellos pretenden haber encontrado en su persona, ¿no? Y en este sentido, con su pequeñez, yo creo que nos sentimos todos significados desde nuestra infancia, y cuando seguimos leyendo el libro de adultos o viendo las películas, ¿no?, te sigue hablando del ser más profundo que hay dentro de ti en este viaje de la vida. Cuentas en tu artículo en Protestante Digital que bastan unos minutos de El Hobbit para ver que hay dos lados en Bilbo. Por un lado vemos un lado aventurero como los Tuck, y por otro vemos un lado casero y desde luego reacio a vivir cualquier tipo de aventura como los Bolsón. Yo creo que este es el sentido magistral que tiene Tolkien en su obra para mostrar esta dualidad, ¿no?, en ciertos personajes. Es lo que lo hace tremendamente complejo su universo, ¿no?, y sin duda digno de analizar, ¿no? Y el Hobbit es un personaje que, aunque se muestra sencillo, como él mismo le gustaba describir a esta raza, que identifican a algunos de sus personajes como medianos, ¿no? Pero él siempre describió la expresión un pueblo sencillo y muy antiguo, nunca quiso identificarlo de otra manera. Él ve en ellos un apego a lo que significa una vida cómoda, sin grandes emociones, que claramente refleja Bilbo. Bilbo tiene, sin embargo, estas dos vertientes, ¿no?, familiares, ¿no? Por un lado, el lado Tuck, ¿no?, que se asocia, ¿no?, con episodios aventureros en la familia, ¿no? Pero el Bolsón, que es como él se describe siempre, es, sin embargo, un personaje hogareño que gusta de la rutina y que se ve de esta forma absolutamente atrapado, ¿no?, por el control que tiene sobre su vida, pues lo seguro, lo cierto, lo predecible, lo que significa el confort de la vida en su pequeño agujero, ¿no? Y en ese sentido, pues todos nos sentimos identificados de alguna forma, ¿no?, con la doble realidad que sigue habiendo siempre en nuestra propia vida, ¿no?, la que se conforma con la realidad que tú tienes y conoces, ¿no?, y la que te lleva a desear, ¿no?, a anhelar, a buscar otra cosa, a entender que la vida tiene que ser algo más de lo que has conocido hasta ahora, ¿no?, que probablemente no hemos descubierto realmente de qué trata. José, si te parece, seguiremos con un segundo programa adentrándonos en el contenido de El Hobbit, y también emplazamos a nuestros oyentes a seguir con nosotros, acompañándonos en este viaje junto a Bilbo a lo largo y ancho de la Tierra Media. ¿Te parece? Encantado. Ha sido un placer, José, tenerte aquí con nosotros. Desde Protestante Digital les habló Daniel Oval. Les esperamos en nuestra segunda entrega. protestantedigital.com